cómo lo lleva. En total, esta guía, en principio, es una guía que ustedes deberían saber mucho mejor que yo. Así que vamos a arrancar. Bueno, el problema uno es teórico y lo que les pregunta básicamente qué es una reacción eutéctica y una eutectoide. Una reacción eutéctica es una reacción en la que un líquido, una fase única, se descompone en dos. Y una eutectoide es lo mismo, nada más que en vez de partir de un líquido, se parte de un sólido. ¿Sí? Bien. Después ustedes ya lo saben y lo buscan en el libro y tienen mejor expresado lo que yo acabo de decir. Bien. En el problema 2 les da el diagrama de equilibrio del cobre antimonio y les marca, vamos a dibujar solo esa región, tienen, déjenme un segundito, tienen esto así, 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 después de este lado tienen así, y tienen eso indicado como X. Toda esta línea es una fase que no admite variaciones de composición. Es solo esa composición. Y les dice que es a... esto es más o menos el 48% de... Es más o menos el 48% de antimonio. Y les dice que sabiendo que el peso del cobre es 63,54 y que el antimonio es 121,75, les dice que digan cuál es la fórmula de ese compuesto intermetálico. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que agarrar y decir, bueno, dado que más o menos esto se da para un 52% de cobre y 48% de antimonio, uno tiene que decir, bueno, ¿cuántos átomos de cobre hay y cuántos átomos de antimonio hay? Lo más fácil es asumir que tenemos 100 gramos de material en total, entonces vamos a tener 52 gramos de cobre, 48 gramos de antimonio, y con eso, con los pesos, calcular la composición. ¿Sí? La cuenta les queda para ustedes, y obviamente no va a ser exactamente 48, pero de todas formas, estos, como ustedes ya saben, todos son compuestos, entonces la cantidad de cobre y antimonio tienen que ser enteras, entonces ajusten de forma tal que dé un valor coherente. En el mismo ejercicio, en el ejercicio 3, vuelve a decirles que tienen que trabajar con el diagrama este del cobre antimonio, y son los momentos en los que me encantaría tener
el cobre antimonio impreso, para ponerlo ahí directamente, pero les dice que en este diagrama hay dos reacciones eutécticas y una reacción eutectoide. Las dos reacciones eutécticas están a más o menos 31% de antimonio y la otra está a los 23 de antimonio. A ver, tenemos así. Y acá tienen alfa, sigue bajando por acá. Acá tienen beta. Bueno, y entonces, este es un eutéctico que es el que les decía que está a más o menos 31%. Después esto viene hasta acá. Sigue ahí, que baja. Por acá está el punto del intermetálico. Y este es el otro eutéctico que se da a los 23, 24 de antimonio. No, 23, 24 de cobre, perdón. Y tienen un eutectoide que está por acá adentro, que es a los 43, 44% de antimonio. Entonces, ahí los tiene identificados, les pide qué fases están involucradas, y entonces, en las fases involucradas son líquido, y se van a pasar este campo intermedio que van a tener alfa y beta. Entonces, las fases involucradas son líquido, alfa, beta. En este otro eutéctico, las fases van a ser líquido, acá tengo fase delta, y acá tengo intermetálico X. Entonces van a ser líquido, compuesto X y fase delta. Y en el eutectoide que tiene esta región, las fases involucradas van a ser beta, epsilon, que está por acá, y el intermetálico X. Después les pide las composiciones de dichas fases. Bueno, lo vamos a hacer para este, que es el que más fácil. El intermetálico, ya sabemos cuál va a ser la composición, que es de 48%, creo. Sí, tienen 48% de antimonio y 52% de cobre. Entonces, vamos a tener que el compuesto X tiene 48% de antimonio, ¿sí?
el líquido va a tener un 76% de antimonio y la fase delta va a tener más o menos un 98% de antimonio. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, leí cuál es la composición del delta, del intermetálico, cuál es la composición a esa temperatura del delta y cuál es a esa temperatura la composición del líquido. Lo que habría que hacer es repetir esto mismo para este caso y entonces tendríamos que leer esa composición para el líquido, esa composición para el beta y por acá estará la composición del alfa. ¿Sí? Bien. Y después pide identificar la temperatura de la reacción. Bueno, directamente leen esas tres temperaturas. Que de acuerdo a lo que yo veo, el eutéctico 1 va a ser a los 640 grados centígrados, el eutéctico 2 va a ser a los 530 grados centígrados y el eutectoide se da a los 410 grados más o menos. Es decir, hasta ahora lo único que hemos hecho es leer los diagramas de equilibrio, algo que en principio, como les dije, ustedes saben hacer mucho mejor que yo. Bien. En el ejercicio 4 les dice que para una aleación con 95% de antimonio, que está a 650 grados centígrados, que los enfríen desde esa temperatura hasta temperatura ambiente. Y que vean cuáles son los cambios de fase que hay lugar a medida que se va realizando el enfriamiento. Entonces, vamos a dibujar esa parte del diagrama y tenemos el compuesto X acá tenemos el delta y acá tenemos el compuesto X y acá arriba tenemos el líquido. Entonces, el 95% está en esa línea. Esta temperatura, como habíamos dicho recién, es de 530, 540 grados, más o menos. Ese cruce está a los
600 grados, más o menos. Entonces, si partimos de aquí, que son los 650 grados, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un rango donde hay líquido, ¿sí? Entonces, desde 650 hasta 600 vamos a tener líquido. Líquido. Y la microestructura que se vería es eso, no hay nada. ¿Sí? A partir de los 600 grados centígrados, lo que va a empezar a suceder es que va a empezar a precipitar fase delta. Y eso se va a dar en el rango de temperaturas de 600 hasta 530. Entonces vamos a tener líquido más fase delta. Y la microestructura que veríamos es donde todos estos son delta y el resto es líquido. A medida que más bajamos la temperatura, más delta va a ir apareciendo. A los 530 tenemos la reacción eutectoide. Y entonces, ahí lo que vamos a tener es un sistema dinámico en el cual, dependiendo de si al sistema de cómo mantengamos el balance de energía, vamos a tener que se mantiene el líquido con algunos con delta, o que empieza a transformar esos restos de líquido en la fase eutéctica, que sería el delta más el X, ¿sí? Entonces ahí es más complicado. Lo que sí tendríamos es que tendríamos todos bodoques de delta y el resto empezaría a transformarse en bodoques de delta más intermetálico. Desde los 530 hasta T ambiente, una vez una vez que ya se completó la reacción eutéctica, lo que tendríamos es bodoques de delta y el resto con la estructura, supongo, típica de los eutécticos, que son estructuras laminares. ¿Sí? Bien. Eso es lo que va a suceder. En el problema 5 les dice que hagan un gráfico cualitativo de la temperatura en función del tiempo para un enfriamiento. Para esta misma estructura, para esta misma composición, entre los 650 y los 500 grados centígrados. Entonces, vamos a poner tiempo, temperatura. ¿Sí? Desde los 650 hasta los 600 grados, la temperatura va bajando con una velocidad constante. ¿Sí? Una vez que llegue a los 650, va a seguir enfriando, pero ya cambia
El sistema ya no va a ser necesariamente una línea recta, generalmente es una línea curva. ¿Por qué? Porque empieza a haber un líquido y un sólido, y la cantidad de sólido va aumentando, entonces las relaciones de enfriamiento van cambiando, porque cambian las capacidades calóricas de cada uno, y entonces sigue bajando la temperatura, pero no necesariamente lineal. Y si lo hacemos lineal, va a ser con otra pendiente, probablemente más abrupta, dado que los sólidos se enfrían más rápido que los líquidos. Y esto va a suceder hasta los 530 grados, que es cuando se alcanza la temperatura eutéctica. A esa temperatura, lo que vamos a tener es un isoterma que dura hasta que se completa la reacción eutéctica, es decir, que todo el líquido se transformó, y a partir de ahí empieza a enfriar de nuevo con una pendiente hasta que llegue a los 500 grados centígrados. Bien, esto último se entendió. Bueno, supongo que sí. Bueno, el problema 6 es muy sencillo, así que se los dejo a ustedes para que lo hagan cómodos. Y vamos a ver el problema de aplicación. Con eso terminaríamos la guía y ahí voy a ver. Evelyn me había hecho unas consultas y no tuve tiempo de responderlas, así que pensaba responderlas ahora y vemos si hay alguna otra duda que tengan. En el problema de aplicación les da un diagrama de equilibrio del plomo estaño. Y el diagrama tiene esta pinta. Esto es estaño, esto es plomo, esto es 38,1, 81, 2,5, 183 grados, 327 grados, y acá es unos 230 grados, más o menos. Les dice que esto está dividido en 3 regiones y que esto es lo del plomero, alta temperatura, y eutéctico. Y les pide
Perdón. Perdón. A ver cómo quedó esto. Sí. Y acá les pide que indiquen cuáles son las aplicaciones más frecuentes de esto. Bueno, primero les dice que den la constitución de estas tres aleaciones a 25 grados centígrados. 25 grados centígrados, estamos acá, y lo que tenemos que hacer es, sabemos que las tres aleaciones van a estar compuestas por estaño por estaño, una fase de estaño puro, por lo que se ve, y una fase que va a ser plomo 90 y 97%, estaño 3%. ¿Sí? Vamos, entonces, a 25 grados centígrados vamos a tener dos fases, una de estaño puro y una que tiene un 97% de plomo. Lo que va a cambiar es la constitución, es decir, cuánto de cada una de estas fases va a haber. Y para saber eso, lo que tenemos que hacer es regla la palanca. Que eso es algo que ustedes ya saben. Entonces, para la del eutéctico, vamos a tener que el brazo de palanca total es de 97%. Entonces, la cantidad de estaño que vamos a tener va a ser este segmento dividido el segmento total. Y el segmento total es 97. Y el segmento de arriba va a ser 97 menos el 38,1. Y esto nos va a dar cuánto de estaño hay, y por lo tanto el complemento va a ser cuánto de la fase de plomo que hay. Y esto nos da, ya les digo, (97 menos 38,1) dividido 97. Y esto nos da aproximadamente 61%. Entonces vamos a tener 61% de estaño puro y 39% de la fase esta de plomo. En el de en esta región va a ir cambiando, pero podemos calcular acá y podemos calcular acá, que este va a ser básicamente fase de plomo completamente. ¿Sí? Eso no tenía demasiadas complicaciones. Pero la parte anecdótica encima, que ahora, hoy por hoy ya está totalmente desactualizado, es ¿para qué se usaba? ¿Cuáles son las aplicaciones de esto? Bueno, hasta hace unos 20, 30 años, los caños de agua eran de plomo. Y entonces los caños de plomo se pinchaban. ¿Sí? Venía el plomero y los soldaba. Y lo que usaban como material de aporte era aleaciones que estaban en este sector. ¿Sí? Bien.
¿Y por qué usaban ese? Porque a medida que nos vamos para aquel lado que aparece más estaño, es más caro. Entonces, podrían haber usado este, que es en el que menor temperatura necesitan para poder amalgamarlo, pero resulta que como tiene más estaño es más caro. El de esta punta sería el más barato, pero tienen que trabajar a muy alta temperatura y como generalmente estas cosas eran incómodas, no convenía. Por eso se utilizaba básicamente este, que era un compromiso entre precio y temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura de trabajo ahí estaba aproximadamente en los 210 grados más o menos. ¿Sí? Bien. Entonces, los plomeros trabajaban a esa temperatura, tenían una amalgama y listo. Pero eso servía únicamente para los caños de agua fría. Para los de agua caliente tenían que usar esta otra composición porque si bien uno dice, bueno, está estas temperaturas están lejos de la temperatura del agua caliente, bueno, sí, el agua caliente nunca está tan caliente, pero en sistemas de calderas, donde tenían temperatura y además presión, podía suceder que con esta composición se empezase a, no fuese eficiente. Entonces, para esos casos se arriesgaban y trabajaban con el soplete a mayor temperatura y con esta otra composición. ¿Y dónde se utiliza esa soldadura? En electrónica. ¿Por qué? Porque en electrónica uno tiene que trabajar a la menor temperatura posible. Si la temperatura es muy alta, uno quema los componentes eléctricos. Entonces, ahí decían, bueno, hay que gastar más plata, pero sin romper nada. Y entonces utilizaban esa temperatura. Bien, y eso es toda esta guía. ¿Sí? ¿Alguna duda de esta guía? ¿Nada? Bien. Y Evelyn, ¿cuáles eran las dudas que te habían quedado a vos? Que me olvidé de contestarte y lo podemos hacer ahora. Ahí la busco, profe, y le digo. ¿No? Profe, ¿Sí? en la guía 6, el ejercicio 2, Y esta ahí para es, que dame un segundito que la descargo porque esa no la había descargado. Dame un segundito.
¿De qué trataba el problema 6, el problema 2 de la guía 6? Anda contándome. Dice, dos bloques de cobre FCC, parámetro de red A, son primero deformados en frío y luego sometidos a un recocido, durante el cual la totalidad de las dislocaciones se reorganizan para formar un borde de subgrano, borde de bajo ángulo. En el ítem A dice si la separación media entre dislocaciones en el borde del bloque A es de 4 por 10 a la menos 4 centímetros y en el bloque B es de 4 por 10 a la menos 3 centímetros, ¿cuál es la rotación entre las redes de los subgranos en cada uno de los bloques? Bien. Bueno, acá, vamos, en el momento que la compu me preste atención y vea todo, pero acá, dame un segundito que acá lo... Bueno, los bordes de subgrano, ¿sí? El ángulo θ entre borde de subgrano es el vector de Burgers dividido la distancia media entre dislocaciones. ¿Sí? Entonces, porque deben haber visto en el teórico, si no lo pueden ver en el Verhoeven, si ustedes tienen los planos de un cristal y del otro lado los planos del otro, para acomodar esto lo que hace es mete dislocaciones y entonces eso los va cruzando y se forma esto. Bien, a medida que estas dislocaciones están más lejos, el ángulo es menos notable. Y cuanto más dislocaciones hay, el ángulo es más abrupto. ¿Sí? De todas formas, este modelito vale para ángulos que no superen los 4 o 5 grados. Entonces, lo que tenés que hacer ahí es calcular el ángulo utilizando esto. Y el vector de Burgers, ¿cómo lo calculan? Ustedes saben que el vector de Burgers está en la dirección compacta, ¿sí? Y va de un átomo a otro. Entonces, básicamente, es el módulo del vector de Burgers, es 2 radios. ¿Sí? Porque va de el centro de un átomo al centro de otro átomo, ¿no? En la dirección compacta, y en la dirección compacta los átomos están en contacto. Entonces, sabiendo que es cobre, pueden calcular, o tienen el parámetro de red y a partir del parámetro de red calculan el radio, o saben el radio atómico y entonces calculan el B, y el D es el dato, ¿sí? Claro, yo intenté calcular el vector de Burgers así como 2R, pero cuando saco el ángulo me da 0 grados. Eso es lo que me suena raro. 0 grados. A ver, ¿cuál es el radio que usaste? Esto tiene que estar en el orden de 1,5 Armstrongs, más o menos. El radio de cobre, 0,128 nanómetros. Bueno, 1,3 Armstrongs, ¿sí? Y la distancia era 10 a la menos 4. Distancia de A, 4 por 10 a la menos 4 centímetros.
y la de B 4 por 10 a la menos 3 centímetros. Bien, entonces, esto es 1,3 por 10 a la menos 10 metros. Y esto es 4 por 10 a la menos 7 metros. Entonces, esto sería 2,6 y tendrías 2,6 por 10 a la menos 10 dividido 4 por 10 a la menos 7, y esto te va a dar 1,3 dividido 2, 0,65 por 10 a la menos 3 metros. Y sí, a ver, y ese es el ángulo. Ya está. Y en el otro que era D igual a, ¿cuánto me dijiste el otro? Acá se abrió. El de B 4 por 10 a la menos 3 centímetros. El otro que es 4 por 10 a la menos 3 centímetros es por 10 a la menos 6 metros, entonces tendrías 2,6 por 10 a la menos 10, porque el vector de Burgers no cambia, y acá tendrías 4 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, esto tendrías 0,65 por 10 a la menos 4. Ese es el otro tita. Y esos ya son los ángulos. No sé por qué te dio 0. ¿No es tangente de tita igual a B sobre D? A ver, vos acordate de una cosa. Para valores chicos de tita, a ver, cuando tita es chico, tangente de tita, tangente de tita, aproximadamente igual a tita. Esto es, ¿se acuerdan de primer año cuando vieron polinomios de Taylor? Bueno, tangente de tita es aproximadamente igual a tita. ¿Sí? Y de ahí saco yo la cuenta. Pero si lo ponen en la calculadora, sería 0.123.465. Bueno. Para que estoy bien. En radianes. 0.23465. Tangente. Bueno, si lo haces en la calculadora te da exactamente eso. Lo acabo de hacer. ¿Alguna metida de pata? Y no sé, algo se te cruzó, pero da eso. ¿Qué otra duda tenías ahí? ¿Cómo es, profe? 8,65, no llego a ver. Porque yo usé el radio en vez de 1,28, 1,3 para no escribir tanto. Entonces, como el vector de Burgers son dos radios, te da 2,6 por 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? La distancia entre dislocaciones era 4 por 10 a la menos 7 metros. Entonces, tita es
2,6 por 10 a la menos 10 dividido 4 por 10 a la menos 7. Y eso te da 0,65 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Esto ya no está en metros. ¿Sí? Y ese es directamente el ángulo. Si te gusta, querés calcular la tangente a este valor, te va a dar ese valor. Bueno, genial, entonces me voy a fijar bien. No sé la verdad que no sé por qué te dio 0. Fíjate que lo tengas configurado en radianes a la calculadora, lo único que se me ocurre. Y ese valor después lo usamos para el B, digamos, para el punto B. O sea, así como está expresado ahí. ¿Qué otra duda tenías? En el... A ver, ahí va. En el 3, Sí. el punto B, no entendía cómo pasar de energía superficial, digamos, a volumétrica. Tenía entendido que SB igual a 2N, de ahí sacamos la superficial, digamos. Eh, falta un gráfico para hacer ese problema. Lo busco y te lo cuento. Entonces, porque ahí falta un gráfico. ¿Sí? Sí, en clase nos mostraron como una imagen Sí. para sacar el punto A, pero bueno, esa parte en el B, la verdad, no sabía cómo pasarlo de... Bueno, déjame que lo busco, lo hago y se los mando, ¿sí? ¿Qué otro problema tenían? ¿Algún otro? Sí, ahí me fijo. Lo vi, lo vi. De preparar. No, para vos, mamá. Toma ahí donde estoy mirando. En el 7, a ver. En el A no me queda claro cómo calculo la energía por unidad de volumen ni por unidad de superficie. Como que me faltaban datos, puede ser. En el 7A. Claro. En el 7A.
Sí, sí. Bueno. Siete. Cuando metes bueno, a ver. Este problema, lindo problema, me venía a preguntar para esta hora, pero este problema, lo que uno tiene que ver es si el sistema prefiere estar así o si prefiere estar así, de forma tal que los volúmenes de B sean iguales. Entonces, lo que uno tiene que hacer es calcular la variación de energía para este sistema y para este sistema. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? Va a asumir que tiene solo material A. Entonces, el sistema tiene una energía. Tiene energía E sub A. ¿Sí? Bueno, a ver. Entonces, de repente, viene alguien y acá hace un hueco esférico. ¿Qué va a suceder? La energía del sistema va a bajar. ¿Cuánto? Y va a bajar el volumen por la energía volumétrica que tiene el material A. ¿Sí? Y ahora viene otra persona, vio ese hueco ahí y lo rellena con material B. Entonces, lo que va a suceder es que el sistema va a subir su energía, ¿cuánto? El volumen B por la energía por unidad de volumen del material B. Pero además sube otra energía que es debido a la superficie que antes no había interfaz porque era todo material A y ahora hay interfaz. Entonces va a subir el gamma AB, que es la energía interfacial entre el material AB, por la superficie AB. Bien. Entonces, esto vamos a tener E sub BB menos E sub BA por el volumen, y el volumen es 4/3 de pi por el radio al cubo. Más la gamma AB por la superficie. ¿Cuál es la superficie de una esfera? Es 4pi r cuadrado. Entonces, la variación de energía por haber introducido esa partícula ahí está dada por esta expresión. Ahora hay que hacer una cuenta similar, que es un poco más compleja, para esta otra situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que tenemos eso. ¿Sí? Y entonces ahora viene alguien y acá hace un hueco con forma de lente. ¿Sí? Pero que visto desde arriba, o sea, eso es si lo miramos desde acá al costado. Mirando desde ahí arriba, lo que en realidad veríamos es, hicimos un hueco circular. Bien. Entonces, la energía de ese sistema bajó el volumen que saqué por la energía volumétrica del material A.
Y también bajo la energía interfacial de A con A por superficie del círculo que saqué. ¿Sí? Bien. Ahora, yo a este hueco lo voy a rellenar con material B. Y eso me va a subir la energía del sistema. ¿En cuánto? Por un lado, en la energía, el volumen por la energía volumétrica de B, y además por esta nueva interfaz que es, que antes no estaba, que ahora esta va a estar, que es gamma AB por la superficie de la lente. Entonces, reacomodando, la variación de energía por haber metido esa partícula ahí va a ser E sub BB menos E sub BA por el volumen de la lente, y ahí tienen ustedes cuál es la superficie, el volumen de la lente, menos el gamma AA por la superficie del círculo, que ahí tienen la expresión, más el gamma AB por la superficie de la lente, que también tiene la expresión. Entonces, una vez que tienen esto, obviamente tienen que calcular, poner un radio para un radio cualquiera, y ver cuál es el radio de la lente de forma tal que estos dos volúmenes sean iguales, ¿sí? Y entonces con ese radio de la lente calculan y entonces van a comparar cuál es la energía que cuesta tener esa partícula ahí y la energía que cuesta tener esta partícula acá. Y una vez que tengan eso, van a poder decir, bueno, el que menos energía cueste es el que va a suceder. ¿Sí? Y eso es todo lo que hay que hacer en este problema. ¿Quedó? Perdón, profe, ¿cuáles los volúmenes que tienen que ser iguales que dijo? Este volumen y ese volumen. ¿Sí? Porque la idea es meter la misma cantidad de material B. Entonces, voy a decir, bueno, fijo, ponele un radio para este. Entonces, bueno, 4/3 de pi por r cubo tiene que ser igual a esto. Y de acá vas a sacar, y como la expresión de esto es 2 pi RAB, bla, 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 entonces vas a tener que a partir de este valor calcular cuál es el RAB para que esta lente tenga ese mismo volumen. Y con ese RAB calculas la superficie de la lente y también vas a poder calcular la superficie del círculo. Entonces, con todos esos datos, decís, bueno, en este la energía necesaria para meter esto es 33 joules y en este 22 joules. Listo. Este es más energéticamente probable. O este da 33 joules y este me da 58, lo que va a suceder es este. ¿Sí? Esa es la idea del problema. ¿Y las energías por unidad de volumen se simplificarían o no? Sí, por eso. Lo que va a suceder es que, a ver, como uno lo plantea que el volumen es igual, entonces estos dos valores te van a dar lo mismo, entonces estas dos partes no contribuyen. Lo que vas a tener que ver es si esa energía, comparada con esta energía, ¿cuál es más grande? ¿Sí? Y eso es ese es el problema. Bien, o sea que a R le damos un valor, yo pensé que quedaba expresado en R, digamos, el resultado. No, a R le das el valor R. A ver. Lo que vas a hacer es esto.
vas a decir 4/3 de pi r cubo, que es que sea igual a 2pi RAB por 2 menos 3s más s cuadrado todo sobre 3, donde s es el coseno de tita. Como vos te dicen que tita es de 120, entonces calculas el coseno de tita, calculas esto y esto te va a dar un valor, no sé, algo. Pongámosle que te da 0,8 por 0,8. Entonces tenés estas dos expresiones. Pi se va con pi, tac, te queda un 2 y entonces vas a tener que ahí RB está cubo. Y entonces va a tener que R cubo es igual a RAB cubo por 0,8 por 3 sobre 2. Y entonces, sacando la raíz cúbica a todo, entonces decís, bueno, si R es R, si RAB es RAB, entonces el R es este. Entonces utilizas este valor en la expresión de la esfera y utilizas RAB en el otro. ¿Sí? Entonces, los dos te quedan expresados en un mismo parámetro. Y las partes volumétricas se van a ir y lo que vas a tener que comparar es las contribuciones de la superficie. Todo referido a ese parámetro RAB. Recuerda que este 0,8 yo lo puse así al voleo. Probablemente no tenga nada que ver con ese valor. ¿Sí? Pero esa es la idea. Más o menos. Sí, y la parte B que dice que si sería 0 directamente no hay nada, digamos, o sea, no se puede calcular. ¿O no? Porque queda... Sí, no habría el lente. Sí, no, no, no es un caso probable, no sé. A ver, déjame que lo piense un poco a ver qué querían sacar de ahí, pero si el ángulo diedro es 0, fíjate que el parámetro ese que tenés ahí en RAB da 0, con lo cual no hay volumen de lente. Entonces no, si no hay volumen de lente, no puedes calcular nada. No sé. Ya lo pienso y si no le pregunto al profe del teórico qué querían decir con eso. ¿Sí? Bueno, sí, la otra eran un poco más cortitos las dudas. Por ejemplo, en el 5, ¿De qué guía? También. sí, es todo de esa. Que dice ángulo del surco, yo expresé... O sea, cuando vimos el dibujito, digamos, del borde de grano, el ángulo estaba marcado como entre la superficie y el loro, pero no sabía si era la mitad de ese ángulo o era todo el ángulo. Por ahí sin el dibujo es medio raro explicarlo. Básicamente lo que tenés es esto. Oro, aire, ¿no es cierto? Sí, ahí sí, como que esa sería la superficie. Claro, entonces vos acá tenés. Este es el gamma, oro.
Así que esto sería, ese sería, para cómo lo llaman acá. Este es el de 365 ergios por centímetro cuadrado. Y después tenés, esto es la gama interfacial, que es de 1500. Y entonces, básicamente, lo que te preguntan es, ¿quién es ese angulito de ahí? Y bueno, ahí lo que haces es un equilibrio de fuerzas. ¿Y qué vas a tener? Tita sobre 2, tita sobre 2. Y entonces vas a tener que en X están equilibradas. ¿Y qué tenés? Que menos 365 es igual, menos 365 más 2 veces 1500 por, esto sería el coseno de tita sobre 2. Esto tiene que ser 0 porque están en equilibrio. Y entonces de acá despejas tita sobre 2 y tenés el tita. Y eso es todo. ¿Sí? Claro, o sea, mi duda era si en la fórmula va tita sobre 2 o tita, no... Yo no utilizo fórmulas porque no me las sé. Yo lo que hago es planteo esto que te digo acá. Equilibrio el sistema de fuerzas está en equilibrio, digo que este es tita sobre 2 y como lo que hago es proyectar esta fuerza sobre este eje, utilizo el tita sobre 2. Ahora, la fórmula que te han dado no tengo, digamos, o que estás usando, no sé si se refiere si está referida a ángulos diédros o ángulos totales, no lo sé. Yo lo que hago es esto. Bien, no, yo pensé que por el nombre de ángulo de surco se refería a todo completo o la mitad, no tenía claro eso. Y acá, utilizando este diagrama, calculo el tita sobre 2 y una vez que lo haya calculado, doy el ángulo completo, es el ángulo de surco, que va a ser 2 veces ese. Bien, bien. ¿Qué otra pregunta? No, el otro era similar, nada más que era en el 4, en el B. Sí, pero es más o menos la misma idea. Sí, solo que me dio negativa y quería, bueno, no, era solamente saber si podía ser así. No, la energía negativa. Sí, lo estoy viendo de nuevo a ver qué lo que era, pero creo que era eso nomás. Y la energía negativa no está bien. Debe quedar coseno de 100 dividido 12, y yo puse de 100. Calculo que debe ser eso. Puede ser. ¿Algo más? No, creo que no. El primero que le dije del ángulo, creo que era porque yo, o sea, como dio valor chiquito, lo redondeaba a 0, pero entiendo, uso el valor ese que nos dio. No, a ver,
Por más que parezcan insignificantes para estas cosas, son muy importantes esos valores. Sí, te da 0,0065, 0,00065, o sea, da números muy chicos. Pero eso no es cero. Bien, deme 2 segundos que tenía otras 2 dudas pero generales y sería eso todo. Sí, no hay problema. Ya las busco. Bueno, una era eso del vector de Burgers que no me había quedado claro. O sea, es independiente del... perdón. En realidad, ¿cómo sería el cálculo según la estructura cristalina? Porque yo inicialmente en el primer ejercicio, bueno, en el segundo, lo había calculado así como 2R, pero... Que todo depende que tenga. Por ejemplo, si es una estructura FCC, bueno, vamos a hacer revés. Si es una estructura FCC, este es el plano 100. ¿Sí? Esa es la dirección 110, que es la dirección compacta. Entonces, el vector de Burgers es el vector que va hasta ahí. ¿Sí? Y generalmente se escribe como A sobre 2 por el 1, 1, 0. Ese es el vector de Burgers. Ahora, si cuando vos calculas el módulo de esto, bueno, te da lo que te tiene que dar. Pero, digamos, si uno lo mira de otra forma, dice, bueno, el parámetro, esto es si vos tenés el parámetro de red. Ahora, si tenés el radio atómico, lo que vas a hacer es decir, bueno, el vector de Burgers está ahí, pero tengo un radio, 2 radios, entonces es decir que el módulo del vector de Burgers es 2 radios. Todo depende de la información que tengas. Si vas a usar algo de este estilo o algo de este estilo a partir del parámetro de red. ¿Sí? Pero esa es la forma de calcularlo. Claro, en el primer caso se calcularía directamente el módulo y después por A sobre 2, digamos. Claro. Y es de la misma forma para la BSC. Exactamente. En la BCC lo que tenés es bueno, y esta dirección que tengo ahí es la dirección 1, 1, 1, y este plano que está dibujado es el plano 1, 1, 0. Entonces, tenés que ver cuál es la relación, digamos, el vector de Burgers se escribiría como A sobre 2 por la dirección 1, 1, 1. Y bueno, ahí tenés que ver cuál es la relación, quién es el parámetro de red, pero esa es la idea. Correte de ahí que te va a hacer mal todo. No. Hasta la mitad. ¿Hasta acá? Sí. Bien, y ahí también se cumpliría igual a 2 radios. Claro, también es 2 radios, porque va ahí. Bien,
Ahora sí. Y la otra era con respecto a la diagonal al cuerpo y a la cara. En la BCC al cuerpo sería 4 radios igual a A por raíz cuadrada de 3. Sí. Quería saber si en la FCC, cómo sería, porque en realidad ahí no tenés 4 radios. 4 radios es A raíz de 2. Claro, pero ahí sería diagonal a la cara, digamos. Ahí la diagonal de la cara. Claro. Por eso, si quiero sacar la diagonal del cuerpo de una FCC, se Bueno, cumpliría lo mismo que para la BCC. a ver, la diagonal del cuerpo a la vez. No entiendo la pregunta, para. ¿Cómo? Porque, o sea, la diagonal del cuerpo en la BCC Sí, tenés los 4 radios, digamos, sí. del medio y los otros 2 que aportan mitad y mitad. Son 4 radios. Y me queda, claro, y me queda A por raíz cuadrada de 3. También, Claro, o sea, igual. en la BCC vas a tener 4 radios igual a A raíz cuadrada de 3. Eso es cierto. Esto es en la BCC. Claro, pensaba en que en la FCC, Eso, pasar la hora por como... Perdón, se me corta un poco. Si quiero sacar la diagonal en el cuerpo de la FCC, ¿podría usar lo mismo? Lo que pasa es que la diagonal en el cuerpo para la BCC de la FCC no sé para qué te serviría. Pero vos pensás que son cubos. O sea, no importa si los átomos los dispones con forma de FCC o BCC. En la diagonal del cubo es la diagonal del cubo. La diagonal del cubo es el lado del cubo por raíz cuadrada de 3. Bien, bien, bien. No, bueno, en ese caso no sería igual a 4R, digamos. En la FCC no. Bien, no, era eso más que nada, que la diagonal en el cuerpo y en la cara, si se podía expresar de la misma forma en ambas estructuras, porque no me quedaba, o sea, también que A por la raíz, tanto de 3 o de 2, sí, pero del otro lado variaría, digamos. ¿Algo más? Perdón, profe, no sé si me dijo algo, se me cortó un poco. ¿Algo más? No, era eso, digamos, si puedo usar la misma en las dos. A ver. En la BCC y en la FCC. Eso es lo que tenés que usar. Bien, ahora sí. Gracias, profe. Y perdón tantas preguntas, pero se me había hecho lío en algunas partes. Para, para eso estamos. Y si no, a ver, para eso estamos. Y si por alguna razón no les logramos sacar las dudas, bueno, podemos intentar de otra forma o con el otro profe, pero la intención es que ustedes entiendan, ¿sí? Así que bueno, el martes tienen clase de repaso con Sebastián, así que todo lo que no hayan entendido lo preparan para estar con él y el miércoles tienen el parcial. Así que probablemente nos veamos el miércoles y suerte. Bueno, gracias, profe. Ah, profe, perdón, Sí. una consulta me olvidé. Las fórmulas hay que saberlas para el parcial, ¿no? O pueden, o en algunos problemas las proporcionan, ¿cómo es? En principio, lo que necesiten se los damos nosotros. O sea, si de repente necesitan una fórmula, nosotros se las vamos a haber dado. Obviamente, si hay cosas que te sabes de memoria porque te las aprendiste o porque sabes deducir, joya. Pero lo que no sepas y que haga falta, en principio nosotros te lo damos. Salvo que consideremos que lo que nos está pidiendo no es necesario. Ok, gracias. Nada, nos vemos, chicas.